tiene por efecto interrumpir los plazos, que es lo que dijimos hoy, facultar la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida, o sea que el funcionario que dictó el acto, cuando su acto es recurrido, tiene la facultad, si quiere, de suspender los efectos del acto, pero automáticamente el recurso no suspende el cumplimiento del acto. Interrumpe los plazos de prescripción y dejar reservado el derecho de iniciar o usar actuación judicial sin necesidad de mención alguna. Entonces, quiere decir que cuando vos recurrís, no hace falta que digas que en caso de que te nieguen, vas a hacer el juicio. No hace falta eso. Está bien que aclare la ley de corrientes esto. Y después, bueno, ¿cuándo se considera agotada la vía? Porque esta es la pregunta. ¿Cuál es la llave para ir a sede judicial? Entonces, la regla es que vos tenés que agotar la vía administrativa. Es muy conocido el caso Gorordo de la Corte Suprema, donde justamente refrenda esto, ¿no es cierto?, de que no puede ir a la vía judicial si no se ha agotado debidamente la vía administrativa. Y si no se interpusieron los recursos dentro de los plazos y perdiste el derecho a recurrir, con eso perdés el derecho a impugnar en sede judicial. Esa es la importancia. Porque yo tengo un acto que me afecta en un derecho o un interés y no lo recurro dentro del plazo, no solamente que el acto queda firme, sino que ya me autoelimino la posibilidad de accionar judicialmente después. ¿Se entiende? Aunque hiciera denuncia de legitimidad, pero ya no tengo el derecho subjetivo. Se considerará agotada la vía administrativa cuando sea un decreto del gobernador que resuelve un recurso jerárquico o un recurso de reconsideración. ¿m? Y la resolución de los órganos superiores de los entes descentralizados, como puede ser el IOSCOR, el IPS, el INSEP, todo eso. Entonces, ¿cuándo se agota la vía? ¿Cuándo me queda abierta la vía judicial? Cuando yo recurrí en sede administrativa y la máxima autoridad, que es el gobernador, dictó el decreto final. Bueno, una vez ahí comienza a correr el cómputo para iniciar la demanda judicial, que en la provincia es de 60 días. Es muy acotado el plazo. En la nación se extendió a 180 días. Una vez que vos tenés el decreto en el fuero federal o provincial, el gobernador, el decreto, en todo caso del presidente o del gobernador, el decreto que te rechaza la pretensión, ahí comienza a computarse, tenés agotada la vía y comienza a computarse el plazo de 60 días en la provincia, 180 días en la nación para interponer la demanda judicial. ¿Se entendió? O desde, si no dictó el decreto, desde que se configuró el silencio. Por eso hay que estar muy atento al plazo de silencio y desde cuándo yo tengo que tener por configurado el silencio negativo. Porque si el expediente tiene situación para resolver y supongamos el gobernador, el presidente no dicta el decreto, y vencido el plazo para dictar el decreto, entra en lo que se llama configuración del silencio negativo. Y a partir de que se te considera configurada la negativa por silencio, comienza a correr los 180 días para hacer la demanda. Y te podés dormir. ¿Se entiende esto, no? No te podés dormir. 180 días y ahora antes los 60, ahora fue 180, es un plazo muy corto. Bueno, entonces ahí está, se agotó la vía, efecto del recurso, y algo que van a ver después es que en el caso de Corrientes, el recurso, el recurso de revocatoria, que es el recurso que planteas ante el mismo órgano que dictó el acto para que él mismo lo modifique o sustituya, lleva implícito el jerárquico. O sea, si el ministro dictó una resolución, ¿me siguen o no? Esto estoy hablando de la ley de corrientes, a título de ejemplo. Si el ministro dictó una resolución que me afecta,
y yo interpuse un recurso de revocatoria para que él mismo reconsidere su decisión, esa interposición ya lleva implícito el jerárquico. Quiere decir que sí, que, no, que una vez que que él me vuelve a rechazar mi pretensión o no se expide, ya lo debe elevar al gobernador por vía de recurso jerárquico implícito. No hace falta que yo vuelva a recurrir. ¿Se entendió eso? Esta es una gran ventaja de la ley de corrientes, por eso la quería citar, que no la tienen todos los sistemas, no sé si la tiene Formosa. O sea, vos recurrís y después ya sigue solo el trámite. ¿Estamos o no? Bueno, dejar de compartir. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿O estoy hablando en chino mandarín? Trato de ser claro. ¿Estamos o no? Está bien, doctor. Se entiende. Bueno, ¿se entendió lo que estoy diciendo? Vamos al artículo 23, vuelvo al régimen federal, porque este artículo es el que nos da las pautas para ver cómo accedo. Ya se hizo todo el trámite, ya perdí, ya me rechazaron los recursos. ¿Cómo y cuándo me queda abierta la puerta, la llavecita para la sede, para ir a la sede judicial? Ustedes saben que hay una garantía, que es la garantía de la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual todos los actos del Estado pueden ser controlados en sede judicial. Esto es nada más que una clara manifestación del sistema republicano de gobierno. Pero bueno, hay un montón de vericuetos, de reglamentaciones para que se pueda acceder a la sede judicial. Esto es lo que alguien mencionó hoy, el control judicial suficiente posterior, que es un concepto que la Corte Suprema elabora a partir del caso Fernández Arias en la década del 60. Dice, bueno, puede el propio Poder Ejecutivo, a través de órganos administrativos, resolver controversias o conflictos. Pero si afecta a derechos, los afectados tienen el derecho y la garantía de reclamar o impugnar esto en sede judicial. Y elabora así el concepto de tutela, perdón, de control judicial suficiente posterior. Quiere decir que después de la sede administrativa tiene que haber un control suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? Que tenga por lo menos dos instancias en sede judicial. Por lo menos dos instancias en sede judicial para que sea suficiente. ¿Estamos o no? Bueno, vamos a ver el artículo 23, si alguien puede leer, y yo voy explicando. ¿Quién puede leer el 23? Leo yo de vuelta, doctor. El que quiera. Artículo 23. El administrado cuyos derechos o sus intereses jurídicamente tutelados pueden verse afectados podrá impugnarlo judicialmente cuando a. El acto de alcance particular. Bueno, esto es lo que, Bueno, perdón, esto sí, es entonces 23, acto de alcance particular. ¿Qué sí, es acto de alcance particular? El acto que va dirigido a un individuo o conjunto de individuos y situaciones determinadas, por diferencia del acto general, ¿no? Sí. ¿Y bueno, qué dice? el acto de alcance particular revista calidad de definitivo, impida totalmente la tramitación de la pretensión interpuesta, aun cuando no decida sobre el fondo de la cuestión, cuando se diere el caso de silencio o de ambigüedad contemplado en el artículo 10 o en el inciso D de este artículo, o cuando la Administración violare lo dispuesto en el artículo 9, en los supuestos Ahí, de los sub... espere, entonces, espere. Sí, Entonces, primero, para ir a juicio, para llevar a juicio a la administración, tiene que tratarse de un acto de alcance, si es de acto de alcance particular, o sea, dirigido a mí concretamente, tiene que ser un acto que resuelva el fondo de la cuestión, que resuelva la pretensión.
o que impida el avance de la tramitación. Por ejemplo, te declaran inadmisible el planteo por extemporáneo, ¿eh? O por cuestiones de forma. Bueno, entonces, o definitivo o asimilable a definitivo, de tal forma que impida, ¿no es cierto?, que pueda seguir el trámite. Si no es eso, no podés ir a sede judicial. Doctor, disculpe, O, esto espere, sería... espere, Bueno, espere. O en caso de, del silencio, del artículo 10, si se configura el silencio negativo, ¿no es cierto? O bien vías de hecho, artículo 9. Vías de hecho son comportamientos materiales, físicos. Por ejemplo, yo te digo, mira, yo soy secretario de Economía y te digo, mira, vos no te voy a dar nunca el permiso para exportar. Eso es una vía de hecho. Bien, ¿qué iba a preguntarle usted, perdón? no, para dejar claro nomás que esto ya estaríamos en la instancia judicial, por lo tanto, Esto tendríamos es para ir a sede un judicial. acto, Los un ac- requisitos, los sí, requisitos para acceder a la justicia. tendríamos el acto que dictó el órgano administrativo y ya fue en su caso, recurrido, digamos, y Sí, que lo recurriste, ya está. ese recurso administrativo me salió denegado. Entonces Por ahí eso, voy a la tiene instancia que ser, judicial. claro, si es un acto de alcance particular, la ley te pide que se trate de un acto definitivo o que impida que avance el trámite, o que sea el caso del silencio configurado como negativo, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a punto B. En los supuestos de los subincisos 1 y 2 del inciso A, Que será, era que el acto sea definitivo o asimilable a definitivo. será requisito previo a la impugnación judicial el agotamiento de la vía administrativa, salvo que, Entonces, ¿la regla cuál es? Si vas a impugnar, si vos querés atacar judicialmente un acto administrativo que reviste la calidad de definitivo, quiere decir que resuelve el tema de fondo de la cuestión, ¿eh? Te rechaza la pensión, te rechaza la jubilación, te resuelve el contrato, lo que vos quieras. O que sea asimilable a él, te declara inadmisible por fuera de plazo, o no te deja avanzar en el proceso. ¿Qué te pide el apartado B? Que agotes la vía administrativa. Quiere decir que vos tenés que recurrir, meter todos los recursos dentro de la administración hasta llegar a la cabeza. Que puede ser, si es un ente descentralizado, el presidente del ente descentralizado, o si no, sería ya, salvo materia delegada, el presidente de la República. Un decreto presidencial. Ahí te queda abierta la vía judicial. Eso quiere decir agotar la vía, que es lo que yo les leía recién en la ley de corriente, la ley de corriente te dice claramente, se considera agotada la vía cuando está dictado un decreto del gobernador, que es la máxima autoridad. Esta ley que estamos viendo acá ya es para la nación, sería el presidente, salvo en materia delegada, donde actúa el jefe de gabinete, como máxima autoridad administrativa, ¿se entiende? Ahora, ¿cuándo no hace falta agotar la vía administrativa? Y son las excepciones. Lea ahora, por favor. Lea de nuevo. En sí, los subincisos 1 y 2 será requisito previo a la impugnación judicial el agotamiento de la vía. salvo que ¿Y la ahí cuáles son? impugnación Sí, sí. se basare exclusivamente en la invalidez o inconstitucionalidad de la norma de jerarquía legal o superior que el acto impugnado aplica, o mediare una clara conducta del Estado que haga presumible la ineficacia cierta del procedimiento, transformándolo en un ritualismo inútil, o se interpusiere una acción de amparo u otro proceso urgente
o se tratare de actos que fueran dictados en relación con lo que es materia de un proceso judicial, con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva y firme. Tales actos serán impugnables directamente en el procedimiento de ejecución de sentencia, en la medida en que ellos contrarien o modifiquen lo dispuesto por la sentencia, no producirán efectos jurídicos de ninguna especie. C. Se considera que Esperen, agotan. entonces ahí, a ver, entonces, ¿cuál es la regla? Cuando yo quiero atacar judicialmente un acto de alcance particular, es decir, un acto que va dirigido a mí o a un grupo determinado de personas y circunstancias determinadas, por ejemplo, un decreto que me deniega el ascenso, me rechaza mi presentación a un concurso o me rechaza una licitación, ¿eh? El alcance particular que va dirigido a mí, tengo que agotar la vía. Es decir, meter todos los recursos ante los propios órganos administrativos hasta llegar a la cabeza. Recién ahí se configura el rechazo. Y ahí me abre la puerta a la sede judicial. Esta es la prerrogativa de la administración pública que no puede ser llevada a juicio si antes no está agotada la vía. ¿Se entendió? Salvo, y ahí vienen las excepciones. Por ejemplo, que se cuestionara puramente un tema de inconstitucionalidad o invalidez legal, porque los órganos administrativos no tienen poderes para declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un decreto. Entonces, en ese caso no hace falta agotar la vía. ¿Se entiende esto, no? Si vos lo que estás cuestionando es que el decreto o la resolución que impugnás deriva de una norma superior inconstitucional o inválida, en ese caso no hace falta agotar la vía, porque un ministro, un gobierno, no te va a declarar la inconstitucionalidad de la ley. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Los únicos que pueden declarar Sí. la inconstitucionalidad o la invalidez de una ley son los jueces. Son los jueces. Bueno, después, todos son agregados de la ley de bases. Esto, antes no estaba esto así. Cuando mediare una clara conducta del Estado que haga presumible la ineficacia del procedimiento, transformándolo en un ritualismo inútil. Esto ya estaba antes, después se sacó, ahora volvió en materia de reclamación previa. Y claro, voy a decir, bueno, mire, ¿sabe qué? Hay 250.000 reclamos igual que el mío pidiendo que me paguen la diferencia de haberes. Y siempre te dicen que no. ¿Por qué me obligan a mí a agotar la vía? Ya sé, me van a decir que no. Me hacen perder 3 años de trámite de reclamos internos cuando yo ya sé que me van a decir que no, porque hay una conducta clara del Estado, porque hay 200.000 casos iguales donde todos pedimos el aumento del pago de diferencia de haberes o el blanqueo de un rubro del sueldo, supongamos como ejemplo, ¿no? Digo ejemplo que conozco, que para qué voy a hacer todo el reclamo previo, el agotamiento de la vía. Ritualismo inútil. Es muy difícil y te expones a que vos planteas esto, vas al juicio, el juez te dice no, haga el reclamo previo. Porque el juez te puede decir, ah, no, no hay una clara conducta del Estado, así que vaya y haga todo el agotamiento previo. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? Sí, doctor. Hay ciertos casos, doctor, que por más Pero que sí, hay miles de casos que son claros, pero yo no me arriesgaría. tenés que Agotaría la hacer vía. igual, porque si no haces la vía administrativa, después te sancionan. Sí, te caducan el juicio. Sí, Pero bueno, vos podés, hay también algunos casos donde la parte ha demostrado que era ritualismo inútil. Pero bueno, acá se aclaró que también no hace falta agotar la vía administrativa cuando inicias una acción de amparo o un proceso urgente como podría ser una medida autosatisfactiva. Esto está bien, pero es obvio que si vos haces el amparo porque no hay otro medio más idóneo, no te puede pedir el juez del amparo que previamente agote la vía. Yo estoy haciendo una acción de amparo para que me den el medicamento contra el cáncer, una obra social, no agote la vía. Va a estar 2 años haciendo reclamo. Claro, no llegás ni al juicio, ¿eh?
Pero bueno, la ley de base incorporó expresamente esto y para que no haya ninguna duda, dice, no, mire, si hay una acción de amparo, en esos casos no se pide agotamiento de la vía administrativa. Y después, bueno, cuando sean actos vinculados a un proceso judicial, obviamente en ese caso ya, si el juicio tiene sentencia firme, no hace falta iniciar todo el agotamiento nuevamente. Supongamos, gané un juicio para reajuste de haberes de la jubilación. Me liquidan, me pagan, no hace falta que yo haga todo un agotamiento previo para que me liquiden bien si me liquidaron mal. Lo hago en el expediente judicial previo. ¿Se entiende esto? Si tu acto está vinculado a una sentencia judicial previa que ya está firme, no hace falta iniciar todo el reclamo previo. Vas directamente al juicio anterior y ahí lo reclamas. Entonces, en esos casos, la norma exceptúa el agotamiento de la vía. ¿Cuándo se considera agotada la vía administrativa? Que es lo que dice ahí el inciso C. Em, Se considera que agotan la vía administrativa el acto que resuelve el recurso jerárquico, todos los actos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado, los actos emanados de los órganos superiores de los entes descentralizados, con las exclusiones dispuestas en el artículo primero de esta ley, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado, los actos administrativos emanados de los órganos con competencia resolutoria final del Congreso de la Nación, del Poder Judicial o del Ministerio Público, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado. Contra los actos que agotan la vía administrativa, será optativa la interposición de los recursos administrativos que pudieran corresponder. El plazo para la interposición de los recursos administrativos susceptibles de agotar la vía administrativa no podrá ser inferior a 30 días contados desde la notificación válida del acto que se impugna. Bueno, a ver entonces, se considera agotada la vía cuando se agotó la vía administrativa. Si se trata de un recurso jerárquico resuelto, pero no cualquiera, tiene que ser por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, quien es presidente. Si es materia delegada, puede ser el jefe de gabinete. Em, los actos emanados de los entes autárquicos o descentralizados, o sea, si yo estoy impugnando un acto del ANSES, me agota la vía la resolución de la máxima autoridad del ANSES o de la AFIP-ARCA o Banco Central. ¿Estábamos con eso o no? No, ahí no va al presidente. Ahí, si es un ente descentralizado, se considera agotada la vía cuando el acto emana de la máxima autoridad de ese ente descentralizado. Y después, los que emanan las resoluciones que emanan de la máxima autoridad del Congreso, por ejemplo, si yo soy empleado de la Cámara de Diputados y tengo un conflicto con la Cámara de Diputados, la resolución que dicta el presidente de la Cámara de Diputados es la máxima autoridad, se considera agotada la vía, ¿no? O senadores. O si yo soy un empleado judicial, la máxima autoridad del Poder Judicial Nacional es la Corte Suprema. Si la resolución administrativa es de la Corte Suprema, ahí considera agotada la vía administrativa. ¿Estamos con esto o no? Fíjense que es importante el artículo 23. No es sencillo, pero hay que leerlo y releerlo y desmenuzarlo, como les dije hoy, porque bueno, es cómo y cuándo me queda abierta la vía judicial cuando yo quiero impugnar en sede judicial un acto administrativo de alcance particular o individual. Resumo. Puedo llevar a juicio los actos definitivos o asimilables a definitivos que impiden el procedimiento.
Por ejemplo, un acto que resuelve el tema de fondo o un acto que me declara inadmisible la pretensión al principio. Bueno, si ese acto ya causa estado o me impide el trámite, es un acto que yo puedo llevar a juicio. No hace falta agotar la vía administrativa cuando estoy cuestionando cuestiones de constitucionalidad o ilegalidad, porque los órganos y los funcionarios administrativos no tienen competencias para declarar la inconstitucionalidad, eso tiene que ser un juez. Cuando interpongo una acción de amparo, tampoco hace falta agotar la vía administrativa. O bien, como dijimos hoy, ¿qué otro ejemplo era? Cuando hay una clara conducta del Estado que hace que el agotamiento de la vía sea un requisito estéril o un ritualismo inútil. Eso hay que demostrarlo. Y te expones a que una vez que inicias el juicio, el juez diga, "Ah, no, usted tuvo que haber agotado la vía", y te manda otra vez atrás. Cosa que ha pasado y pasa. Hay un caso eh, coladillo, que vamos a ver después, ¿no es cierto? Antes, hasta la reforma de la ley de bases, y hoy es optativo, aunque yo creo que los jueces deben hacer, la jurisprudencia y la ley establecían que los jueces estaban obligados a controlar si el particular había agotado la vía administrativa. Y de oficio, aunque el Estado no lo pidiera, declarar la caducidad del juicio, del proceso judicial. O sea, vos interponías la demanda contra el Estado, y si el Estado, y no habías agotado la vía, y si el Estado al contestar la demanda no se daba cuenta y no lo decía, el juez estaba obligado a verificar. O sea, que el juez actuaba como defendiendo al Estado, si se quiere. ¿Se entiende esto, no? Para mí no está mal eso, pero bueno, esta ley modificó eso y le quitó esa obligatoriedad que tenía antes la ley, ablandando un poquito el tema de la tutela judicial. Entonces, en esos casos no haría falta agotar la vía administrativa para ir a sede judicial. ¿Y cuándo se considera agotada la vía? Bueno, cuando hay un acto o se configura el silencio, o cuando hay un acto que resuelve un recurso de reconsideración, un recurso jerárquico, siempre que sea la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional. No me voy a quedar con un ministro, ¿eh? Tengo que ir al presidente. O la máxima autoridad de un ente descentralizado, léase Banco Central, Arca, ANSES, Vialidad, etcétera, ¿eh? En esos casos, sí, el acto que dicta el presidente del ente ya hace como, ya es el acto definitivo final. O bien, los actos que dictan las máximas autoridades del Congreso, del Poder Judicial o del Ministerio Público, que sería el Procurador General de la Nación. ¿Entendimos esto, no? Pregunta de examen, ¿eh? Este artículo 23. Hay que entender bien cuándo puedo ir a juicio para no meter la pata y no demandar al Estado y después resulta que me comí todos los requisitos del 23. A ver, que hay un Do- silencio sepulcral acá. No sé si Sí, están estoy tratando de entendiendo. entender el artículo recién. Más que nada Pero me yo quedó. creo que yo más claro no puedo ser, ¿eh? Claro ¿Se que soy entiende, bastante doctor? clarito. Bueno, después hay que Acá hay estudiar un nomás por caso, eso. este tema del plazo que dice 30 días, o sea, un poquito diferente a los 20 días que son de los recursos comunes, digamos, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que acá tenemos dos institutos procesales. Uno es el agotamiento de la vía, cuando estás hablando de actos. Pero cuando vos querés llevar al Estado a un juicio por un tema que no tiene que ver con un acto, por ejemplo, un hecho, hay otro mecanismo que vamos a ver en la siguiente clase o en la subsiguiente, que es la reclamación previa. Artículo 30. Que no voy a ver ahora, pues si no vamos a hacer un embolleré acá. Acá estamos solamente hablando de cómo impugnar o qué requisitos me pide la ley para que yo pueda llevar a juicio, lo que antes se decía el juicio al acto, porque también se hablaba del juicio al acto.
Cuando vos, en realidad vos llevás el juicio al Estado, no al acto, pero se decía el juicio al acto. Cuando vos impugnás en sede judicial un acto administrativo concreto. Por ejemplo, me revocaron la concesión. Yo tengo la concesión de aguas de Formosa, soy la empresa, bueno, o de aguas de la nación, para que sea nacional, porque esto es nacional, ¿no? Para no confundir. Tengo la concesión del tren, que es una concesión nacional, supongamos, en Buenos Aires. Me revocan, me dictan un decreto y me revocan la concesión del tren por X motivo. Bueno, ahí tengo que ver. ¿Es un acto de alcance particular? Sí, porque va dirigido a mí. ¿Es definitivo? ¿Ya interpuso el recurso de jerárquico? ¿Se agotó la vía? ¿Está agotada la vía? ¿Hace falta agotar la vía? A ver si calzan alguna de las excepciones. Bueno, si hago acción de amparo no hace falta agotar la vía, pero si voy a hacer una acción judicial ordinaria, hay que agotar la vía. Salvo que yo esté por plantear una inconstitucionalidad, pero no es el caso, porque tengo que demostrar la invalidez del acto, no de la cuestión constitucional. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer cuando uno impugna o cuando uno quiere llevar a sede judicial un planteo para impugnar mediante una acción contencioso administrativa, así se llama, un acto. En el artículo 24 está cómo se debe hacer para impugnar en sede judicial un acto de alcance general, es decir, un reglamento. Otra película. Pero hablando de agotamiento, como ya estamos agotados, no vamos a avanzar con eso ahora. Vamos a quedar acá y vamos a dejar para la próxima clase este último punto de la unidad, que es el artículo 24. ¿Cómo se hace para agotar la vía administrativa cuando lo que yo quiero es impugnar no un acto de alcance individual, sino un reglamento? Como decía usted hoy, yo quiero impugnar el reglamento que le permite a los funcionarios políticos tener créditos. Bueno, a ver, en ese caso yo no ataco un acto particular porque no es un acto dirigido a mí, es un reglamento, un acto de alcance general. Los requisitos y los recaudos están regulados en el artículo 24. Por eso son dos artículos que ustedes deben conocer muy bien, el 23 y el 24, en la unidad 6. En la última parte del programa habla del tema de la resolución impeius, que es un tema que se ha venido zanjando. Voy a buscar, después le voy a pasar, porque había hecho una consultoría sobre eso. ¿Qué pasa si yo tengo un acto que considero perjudicial o que me afecta a un derecho? Interpongo un recurso administrativo y de la resolución salgo peor todavía. Esa es la impeius, la famosa resolución impeius. Resulta que yo recurro para salir indemne y salgo peor. ¿Eso se puede? ¿Eso es constitucional? Bueno, eh, hay mucho en materia penal, ¿no es cierto? Habrán visto, bueno, el delincuente plantea un recurso de casación porque le dieron 5 años y resulta que recurre y termina con 9 años. Pero no hubiera recurrido a nada, digamos. Bueno, acá puede pasar lo mismo con las sanciones administrativas. Bueno, y ha venido evolucionando la jurisprudencia y la doctrina en el sentido que también es una garantía que no pueden haber recursos que se resuelven en detrimento de la situación anterior. Tengo un material ahí porque tenía el caso de, no puedo contar por cuestión de secreto profesional, pero un caso en donde justamente una empresa es multada por X motivo, recurre y en realidad tenía miedo de recurrir, porque dice, ya veo que recurro. A ver, a la empresa la multan por un motivo, pero por otro motivo sale sin multa. En realidad nada se dice, quedó como en el aire. La empresa dice, bueno, me acusaban de dos cosas,
Sanciones administrativas, no penales, ¿eh? Me multan por una y la otra quedó como boyando. Yo veo que recurro esto y cuando me resuelven el recurso, me multan también por lo otro que ya había zafado. ¿Qué hago? Entonces hay que estudiar ahí. ¿La impeyus se aplica? ¿Me van a respetar que no me condenaron, no me multaron por lo otro? Bueno, Y ahí se aplica el principio de juridicidad, donde hay que involucrar todos los tratados y demás, y bueno, todas ahí las, hay que meter todos todo en los la derechos. licuadora. Hay que meter todo en la licuadora y hacer valer los derechos. Pero te expones. Entonces, tenés que estudiar muy bien. Por eso había estudiado la imperio, tengo ahí doctrina y jurisprudencia. Pero es penal, casi toda es jurisprudencia penal, no hay mucha jurisprudencia para cuestiones administrativas. De casos en donde el acusado y el condenado recurre, no recurre el fiscal, recurre el condenado y sale peor que lo que... Bueno, bueno, la imperio es la garantía, ¿no? Es decir, bueno, no puede salir favorecido. Profe, tendrá que ver con esto de que la reformatio impeius en realidad viene del fundamento del artículo 18 también, y como dice Gordillo, digamos, todas las garantías que derivan del artículo 18 también se van a aplicar al procedimiento administrativo. Sí. Y la convencionalidad también hay. No se olviden de la importancia de las convenciones que vienen, digamos, a fortalecer o a ampliar, si quieren ustedes, el mandato del 18. Bueno, yo le mandé material, ahí está lo de Gordillo. Entonces le mandé 2 links. Lo tienen, ¿no? Después pueden estudiar de Balbín, de Casañe y el texto actualizado de la ley 19.549. ¿Alguna pregunta? Acá, bueno, las notas voy a ver si puedo tener el viernes o el sábado. Le voy a informar a sus coordinadores, pero también a la delegada le voy a pasar para que en el acto ya sepan sus notas, porque hasta que carguen las notas en el SIU pueden pasar unos 2 días en la facultad, digamos. Y nos veríamos, estaba viendo, el 25 de abril en el recuperatorio, que va a ser igual que la misma modalidad que el parcial. Y después tenemos clase recién, el 29 me parece. Y ahí creo que van a dar las doctoras Parra y Villalba otra vez la bolilla 7. Yo les voy a pedir nada más que hagan un práctico de esto, pero le voy a encomendar a las doctoras. Y les quedaría retomar con el último punto que quedó pendiente, el artículo 24, que es la impugnación judicial de actos de alcance general. Eso no vimos. ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, entonces de Dios mediante nos veríamos con algunos el 25, no de Dios mediante, digamos, porque si nos vemos el 25 porque le fue mal en el parcial. Pero bueno, con algunos nos vemos el 25 y si no nos veríamos todos, todos los que aprueben también, el 29, el miércoles 29 de abril. Bueno, Doctor, una señores, nos pregunta. vemos. La modalidad es presencial igual que Sí, la anterior, el recuperatorio, digo. la misma modalidad, sí. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, Chao, hasta doctor. luego. Hasta la Chao, próxima. chao. Gracias. Adiós, profe. Chao. Bueno.